Muy buenas tardes, televidentes del Caribe colombiano. Estamos en los clips de Consultorio Jurídico, como todos los días, a las 6. Víctor Julio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Humberto, y muy buenas tardes, televidentes. En esta semana, Humberto, le vamos a explicar a nuestros televidentes a través de un invitado especial si van a construir, si van a remodelar, qué se necesita, qué deben hacer, qué autoridad debe autorizar ese cambio que va a hacer en esa vivienda, en esa construcción. Y para eso nos acompaña en el set el doctor Luis Magín Guardela. Doctor Guardela, bienvenido. Buenas tardes, Humberto. Buenas tardes, Julio, por esta invitación. Y efectivamente estaremos hablando de fondo de cómo se manejan los trámites de licencias urbanísticas, en especial las licencias de construcción. El doctor Guardela Humberto es abogado especialista en Derecho Urbanístico, maneja este tema, es docente universitario y le formulamos la primera pregunta. Doctor Guardela, ¿qué son las licencias urbanísticas? Bueno, tal como lo mencionabas, cuando una persona quiere realizar una construcción, una modificación, una remodelación de una casa o una obra nueva o una remodelación, pues las personas tienen la obligación de acudir a una autoridad para que les autorice ese permiso. Teniendo en cuenta eso, las licencias urbanísticas, que son de varias modalidades, es la autorización que da una autoridad, en este caso puede ser la Secretaría de Planeación o en ciudades de más de 100.000 habitantes, un curador urbano, para poder construir una obra nueva o urbanizar un lote. Doctor Guardela, ¿cuáles son las normas que se deben tener en cuenta para dar estas licencias? Para dar estas licencias, la norma base o la clave es el plan de ordenamiento territorial de cada distrito o municipio. En los municipios de 0 a 30.000 habitantes se llaman esquemas básicos de ordenamiento territorial, de 30.000 habitantes a 100.000 habitantes, planes básicos de ordenamiento territorial, y aquellas ciudades que tienen más de 100.000 habitantes se llaman planes de ordenamiento, que básicamente establecen las reglas, los usos del suelo, las alturas, las volumetrías, los aislamientos, y te dicen las reglas básicas que debes cumplir para que sea autorizada esa construcción o esa obra. Gracias, doctor Guardela. Víctor Julio, todavía tenemos tiempo para que usted formule otra pregunta. Dado la importancia para la gente de este tema, ¿por qué en muchas ciudades colombianas la gente asume o toma decisiones de construcción de manera arbitraria? Y sería importante, doctor Guardela, que le explicara a nuestros televidentes qué se considera una mejora. O sea, tumbar una vivienda, cambiar una fachada, cambiar el techo, ¿requiere de licencia? Sí, efectivamente. Hay mejoras, digamos, que las locativas no requieren licencia, pero cambiar una fachada efectivamente sí requiere, como hay un cambio del diseño arquitectónico y hay unas modificaciones, efectivamente sí necesita la autorización de esa entidad competente, que como lo dije anteriormente puede ser la Secretaría de Planeación en caso tal de que no haya curadores urbanos en esos municipios, o como en el caso de Barranquilla, autorización del curador urbano para realizar esas modificaciones. En las ciudades, ¿quiénes deben otorgar esas licencias? ¿Qué autoridades? Bueno, en las ciudades en principio, antes de eso quiero aclarar algo. Puntualmente hay varios tipos de licencias urbanísticas. En eso, licencia de urbanización, de construcción, de parcelación, de subdivisión y de intervención y ocupación de espacio público. Puntualmente, la licencia aplicable para las construcciones y remodelaciones se llama licencia de construcción, en la modalidad de obra nueva o en la modalidad de modificación o remodelación. Las entidades que otorgan las licencias urbanísticas en las ciudades como Barranquilla, los distritos, son las curadurías urbanas, lo que tiene que ver con las licencias de construcción, las licencias de urbanismo, parcelación y subdivisión. Cuando se quiere intervenir el espacio público, se quiere ocupar el espacio público, las expide la Secretaría de Planeación Distrital. Muy bien. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué debe hacer un ciudadano? Si bien sabemos que hay unas entidades que las otorgan, ¿necesita un abogado? ¿Necesita una documentación en particular? Ok, particularmente no necesita un abogado para solicitar una licencia. Quienes están facultados para presentar esas licencias son los titulares del derecho de dominio propiedad o titulares de derechos reales, en ese caso, pero específicamente normalmente los propietarios son quienes autorizan o quienes solicitan esa licencia de urbanística, ya sea de urbanización o de construcción, que es cuando se va a construir una casa. En ese caso particular, la persona se dirige, en el caso de Barranquilla, por ejemplo, a la curaduría urbana, llena un formulario, lleva unos requisitos, la cédula de ciudadanía, en caso tal de que autorice otra persona al poder,
si es una empresa o una persona jurídica, el certificado de existencia y debe llevar la información del predio. El recibo de impuesto predial no necesariamente se tiene que pagar o estar al día con el impuesto, simplemente es para efectos de tener la nomenclatura clara y llevar los requisitos que se requieren para acá la licencia. Generalmente, obviamente, si vas a construir una casa nueva, necesitas llevar los planos, el certificado de tradición y libertad, los planos arquitectónicos, los diseños de esa construcción y se pagan unas expensas y un impuesto de delineación urbana para que inicie el trámite, el análisis por parte del curador urbano. Doctor Guardela, ¿y cuánto tiempo más o menos demoran esas licencias? Y si no la otorgan en ese término, ¿se puede empezar la construcción? Bueno, eso es una muy buena pregunta teniendo en cuenta que las licencias urbanísticas todas tienen un plazo de 45 días hábiles. Teniendo en cuenta que si transcurrido ese tiempo el curador urbano no se pronuncia sobre el tema, aplica el silencio administrativo positivo. Quiere decir eso que se entiende aprobada la solicitud por parte de la presentada por el particular. Nos dijo que se presenta la solicitud y que hay unos términos para resolverla. Pero después, ¿qué sigue? ¿Qué debe hacer la persona interesada en construir o remodelar? Ok. Radicada la solicitud, el curador urbano o la Secretaría de Planeación, cuando se trata de municipios que no son ciudades de más de 100.000 habitantes, lo que sucede, tienen que citar a los vecinos y se puede habilitar el trámite para que terceros puedan participar dentro de ese trámite. Es decir, presentar objeciones a esa solicitud si consideran que esa solicitud afecta los intereses o afecta su vecindario o no cumple con las normas urbanísticas establecidas. Entonces, posteriormente, las personas podrán, los que se intervienen o los vecinos que intervienen, podrán presentar esas objeciones hasta antes de que se resuelva la licencia o la autorización que se da a través de una resolución. En ese tiempo, el curador urbano deberá atender las objeciones, dentro de esos 45 días, atender las objeciones, revisar desde el punto de vista jurídico, arquitectónico y urbanístico y además estructural si esa construcción cumple con las normas urbanísticas o con las normas estructurales de sismoresistencia y con los temas arquitectónicos. En ese proceso, los particulares pueden hacer sus intervenciones y en caso tal de que se presenten esas observaciones, el curador deberá pronunciarse sobre esas observaciones en la resolución que otorga o que niega esa solicitud. Una situación, doctor Guardela, que se da con bastante frecuencia en todo el país es la anarquía al momento de construir. Cada vez hay mayor planeación, cada vez hay mayor disciplina, pero sin duda muchos vecinos o muchos constructores, pequeños o grandes, siguen cometiendo arbitrariedades. ¿Cuáles son las sanciones para la gente que afecta al vecindario? La construcción de un edificio que hace que se caiga la cocina de la casa de al lado, utilizar una pared, por supuesto eso requiere unos permisos, una pared divisoria en la que se juntan dos edificaciones. ¿Cuáles son las sanciones cuando no se cumplen los requisitos legales? En ese caso particular ya estamos bajo la presunción de que la licencia está expedida. Hay que aclarar algo. Lo primero es que no se puede mover ni un grano de arena si no tienes la autorización, una licencia. Una vez otorgada la licencia, si se incumple con las normas de la licencia, es decir, si se adosan o se pegan a la pared o si causan unos daños, hay el Código de Policía, la Ley 1801, establece unas sanciones particulares quienes deben ser impuestas por los inspectores de policía, que son, si incumplen esa licencia, que son las multas, la demolición y la suspensión de los servicios públicos. Si un particular quiere poner o cree que ha incumplido una licencia o que fue afectado por una construcción que le causaron unos daños, deberá dirigirse a las autoridades de policía para que inicien un proceso policivo sancionatorio por una infracción urbanística, en este caso incumplimiento de la licencia o por afectaciones puntuales que se haga a los vecinos por la construcción irregular de un edificio. Doctor Guardela, muchas personas no adelantan estos trámites por ser muy dispendiosos y en especial por su costo. ¿Es muy costoso sacar una licencia de construcción? Bueno, la licencia de construcción obviamente tiene unos costos y hay que hacer una aclaración. Particularmente las licencias
los costos de la licencia se componen de varios factores. Por ejemplo, el número de metros cuadrados a construir, de construcción, efectivamente en qué estrato está, el uso del suelo, y además hay que pagar en algunos municipios o ciudades o distritos, hay que pagar un impuesto que se llama impuesto de delineación urbana, que depende de las reglas de cada ciudad. Eso aproximadamente oscila entre el 0.5% del valor de la construcción y el 2% del valor de la construcción, sumado a las expensas del curador y que dependen del valor de metro cuadrado de la construcción y del estrato en que se encuentra esa construcción. Doctor Guardela, un televidente nos ha escrito y nos pregunta, ¿qué pasa con un constructor que incumple el contenido y los planos aprobados en una licencia urbanística? Bueno, efectivamente, cuando un constructor incumple con eso, estamos enfrente de una infracción urbanística por incumplimiento de la licencia. En ese caso, obviamente, está expuesto a multas, a la demolición de esa parte de la construcción que incumplió y a la suspensión de servicios públicos. Además que ahora, con todos los casos que se están viviendo en este país actualmente, está sometido a ciertos delitos de urbanización ilegal. Por una persona que solicita una licencia de construcción, ¿por cuánto tiempo se otorga esta licencia? O sea, ¿debe comenzar inmediatamente? ¿Tiene una vigencia temporal? Sí, efectivamente, Víctor, la licencia de construcción tiene una vigencia en principio de 24 meses. El curador o la Secretaría de Planeación lo dice, tienes que hacer esto que has presentado, estos planos, estos diseños, los tienes que construir en 24 meses. Pero la ley establece que puedes prorrogarlo por 12 meses más. Y también lo puedes prorrogar por 12 meses más. Quiere decir que tienen 36 meses para desarrollar la construcción respectiva. Ok, los televidentes, doctor Guardela, tienen inquietudes. Una de estas inquietudes es la siguiente. ¿Existe algún mecanismo para reconocer las edificaciones que se construyen o se han construido sin licencia para hacerlo? Sí, efectivamente, la ley establece una figura para aquellas construcciones que están ubicadas o que están en usos de suelos permitidos y adicionalmente que cumplen con las normas de sismo resistencia. Cuando han pasado más de 5 años de haberse construido, la Curaduría Urbana o la Secretaría de Planeación puede reconocerlo, como lo dije anteriormente, siempre y cuando estén en un uso de suelo permitido, quiere decir que no estén en zona de alto riesgo, que no estén en un suelo de protección o que efectivamente y que además que esas edificaciones cumplan con las normas de sismo resistencia, o el curador dentro de ese acto que reconoce eso puede obligar a ese particular a que haga las obras estructurales para que cumplan con las normas de sismo resistencia. Quiere decir entonces que sí existe un mecanismo para reconocer esas construcciones puntualmente que no han sido autorizadas a través de una licencia de construcción previamente. Doctor Guardela, muchísimas gracias por estar con nosotros en los clips de consultorio jurídico de esta semana. Tema bien importante, Víctor Julio, porque en Colombia, Cartagena y Medellín, que han ocurrido casos muy puntuales, la gente ha sufrido las consecuencias de estas irresponsabilidades. No solamente, Humberto, con estas informaciones se pueden evitar que se puedan perder vidas, que se puedan imponer multas o que se puedan incurrir en delitos. Con la información muy oportuna, muy completa dada por el doctor Luis Magín Guardela. Y a ustedes televidentes los esperamos el próximo lunes a las 6 en punto.